Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad expondré lo que sería mi artículo con el título denominado Personalidad y tipo de delito de investigación por violencia sexual en la Unidad Médico-Legal de Lima, justo en los años 2022. Investigación otorgada por Salas Asensios, publicada en el 2024. Bien. El estudio analiza la relación entre la personalidad y el tipo de delito sexual, justamente en hombres adultos investigados por delitos contra la libertad sexual en Lima durante el año 2022. Como sabemos, la violencia sexual, según la OMS, abarca desde los actos sexuales forzados hasta insinuaciones o comentarios no deseados e incluye cualquier forma de coacción física o psicológica. En Perú, esta problemática ha crecido de forma alarmante. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIN, reportó que más de 28.000 casos de violencia sexual en el 2021, siendo las principales víctimas las mujeres y justamente los menores de edad. El estudio busca aportar evidencia científica sobre qué rasgos de personalidad predominan justamente en los tipos de agresores investigados, justamente en esta prolongación de tiempo, con el fin de orientar a nuevas políticas de prevención y programas de intervención psicológica posteriormente. El objetivo del estudio, como objetivo general, tuvo analizar el perfil de personalidad según el tipo penal en investigados por delitos sexuales, y con dos objetivos específicos, los cuales son describir el perfil de los investigados por delitos contra la libertad sexual y explorar su perfil psicosexual, tanto en conducta, hábitos y parafilias y demás de los ya nombrados autores de los delitos. Como metodología de esta investigación, se tuvo un diseño de estudio transversal, prospectivo y de tipo descriptivo. Una muestra fue en total de 119 varones adultos investigados por delitos sexuales en Lima, justamente en el periodo entre abril y julio del 2022. Instrumentos. Para poder analizar estos rasgos de personalidad se pudo ejecutar el inventario clínico multitaxial de Millon-2, un test que evalúa justamente los tipos de patrones de personalidad, y también se aplicaron entrevistas psicológicas y fichas con datos sociodemográficos y sexuales para los evaluados. Como resultados principales tuvimos un tipo de delito, 62% fueron investigados por violación sexual, un 29% por justamente tocamientos indebidos o actos de connotación sexual, y para finalizar un 7% fueron de un tipo de delito por acoso sexual. Durante esos resultados en el perfil de personalidad se obtuvo que un 49% de los acusados por violencia sexual mostraron un patrón compulsivo de personalidad, es decir, personas rígidas, perfeccionistas y con gran necesidad de control. A su vez, un 48% presentaron patrón dependiente caracterizado por la sumisión y la necesidad de aprobación justamente. Los rasgos antisociales fueron nulos o bajos en realidad, en la mayoría de los casos, lo que significa que no todos los agresores presentan una personalidad delictiva típica. Justamente en aspectos psicosociales, se obtuvo que un 59% alguna vez se masturbó ocasionalmente en la adolescencia, edad de inicio promedio en 14 años. Un 75% preferiría parejas de su misma edad y un 94% no mostró parafilias, es decir, no tenían desviaciones sexuales como pedofilia, voyeurismo o sadismo. Se concluye en esta oportunidad que los actos delictivos no se explican por patologías sexuales, sino por rasgos de personalidad y factores situacionales. La discusión de esta investigación fue que realmente los hallazgos confirman lo observado en estudios previos en Perú. Por ejemplo, Medina 2021 también hizo un estudio similar, los cuales se interpretó que los agresores sexuales presentan principalmente rasgos compulsivos y dependientes y no rasgos antisociales o psicopáticos. Esto sugiere que no todos los agresores son individuales o individuos con trastornos netamente mentales graves, sino personas con dificultades emocionales, algún tipo de rigidez psicológica o dependencia afectiva. Además, la falta de parafilias argumentados o fundamentados con un 94% de los casos indica que no se trata de perversiones sexuales,
sino de problemas de control emocional, impulsividad o distorsiones justamente cognitivas, que a veces suelen justificar los actos o minimizan el daño que ellos suelen cometer al mostrar esos momentos o conductas delictivas. Para concluir, el perfil denominante entre los investigados por justamente el delito de abuso sexual o fragancia para acto sexual contra otras personas, se pudo saber que el compulsivo y el dependiente, ¿no? Y justamente la mayoría no presenta parafilias ni trastornos psiquiátricos graves. Los delitos sexuales analizados parecen más vinculados a una estructura de personalidad y a factores sociales envolventes o emocionales que enfermedades mentales graves, ¿no? Se recomienda profundizar las investigaciones más adelante y aplicar políticas preventivas desde el Estado y la educación para trabajar el control emocional, la empatía y la educación sexual justamente en los varones. Bueno, este estudio revela que en realidad la mayoría de los agresores sexuales en Lima no son psicópatas ni padecen justamente parafilias relacionadas, sino que presentan personalidades dependientes y compulsivas, es decir, personas rígidas, justamente las cuales necesitan un control o aprobación extremadamente necesario para ellos y que pueden tener dificultades para manejar sus impulsos y tanto las emociones. Comprender esto es clave para diseñar estrategias de prevención basadas en la educación emocional y justamente sexual. Y no solo en la sanción justamente penitenciaria o penal que se le puede otorgar a los fragantes de delito sexual, sino que también un tipo de análisis multidimensional, la cual sería de gran ayuda para las políticas próximas y los regímenes próximos que se podrían ejecutar para este tipo de delito y este tipo de régimen de evaluación. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.